La paz de Dios. Mi nombre es Quinto Septimio Florente Tertuliano. Yo nací en la ciudad de Cartago en el año 150. Mi padre era un centurión romano, pero toda mi familia era pagana. Mi padre pudo darme una buena educación, así que estudié derecho, retórica, filosofía y literatura. Después me fui a vivir a Roma. Allí ejercí como abogado. Pero cuando tenía 40 años me convertí al cristianismo y decidí regresar a Cartago. Allí me hicieron presbítero de mi iglesia y empecé a escribir en defensa de la ortodoxia, en defensa de la fe cristiana contra los paganos. Y escribí obras doctrinales, apologéticas, ascéticas y morales. Entre una de mis obras estaba El testimonio del alma. Y en esa obra recuerdo que yo sentaba al alma pagana en la silla de los testigos. Y después de interrogarla, llegué a la conclusión de que por naturaleza todas las almas paganas son cristianas, solo que rechazan el cristianismo por ceguedad. También escribí obras contra mis opositores. Tenía muchos opositores en ese tiempo. Escribí contra Marción, ese hereje. También escribí contra Valentino, contra Prexeas, contra Hermógenes. De hecho, también escribí el primer libro que hablaba sobre el bautismo y fui el primero en escribir en latín. Yo defendía la teología de la Trinidad, aunque en aquel tiempo esa palabra todavía no lo usaban como tal. Pero yo tenía ese concepto de la Trinidad, en que Dios era el Dios omnipotente, Dios todopoderoso, el Dios creador, pero también que en Dios había una sustancia y tres personas. De igual manera, con el Señor Jesucristo había una persona y dos sustancias o dos naturalezas, la divina y la humana. Y esas fueron la base de la fe cristiana. Pero después de un tiempo, yo consideré que la iglesia se estaba volviendo muy flexible. Y yo era un legalista. A mí me gustaba que todo estuviera perfecto, especialmente en el pueblo de Dios, que la iglesia fuera una iglesia con una doctrina sana, en santidad. Y en el 207 me uní al montanismo porque ellos eran muy rígidos y eso me gustaba de ellos. Teníamos como una similitud en eso, de que ellos eran rígidos y yo legalista y decidí unirme a ellos. Pero aún así escribí todavía defendiendo la fe y así me hice anciano. Todavía viví muchos años hasta que Dios decidió regresarme a su presencia. Algunos me llamaban el padre de la iglesia, otros me llamaban el azote de los herejes, pero yo siempre solo decía que mi nombre era Tertuliano.